Bienvenidos. Hoy tenemos el placer que nos acompaña un ser muy importante en el desarrollo de Miami. Me encuentro con mi compañero Edgar Cabrera y nada más y nada menos que con Santiago Vanegas. Gracias, Santiago, por aceptar esta invitación. Sandra, muchas gracias. Espectacular tú. Qué energía tan chévere tenerte aquí en las oficinas de Habitat Group. Y a Edgar, que es compañero mío en muchas aventuras de presentaciones y ventas de inversiones y apartamentos aquí. Yo estoy feliz de tenerlos a ustedes dos colombianos y conmigo, 3 colombianos aquí en nuestras oficinas. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes. Un privilegio. Santiago, vamos a arrancar un poquito brevemente porque la mayoría de las personas, por lo menos los que estamos en la industria, conocemos tu trayectoria. Llevas más de 24 años ya en este país y has visto todo este crecimiento, has pasado por muchas fases. También tuviste una época en Fortune. Correcto. ¿Cómo ves todo esto que está pasando actualmente en BRIC? Pues yo creo que sí, somos afortunados de estar aquí en Miami en esta década o en estas 2 décadas, en estos últimos 40 años. Miami está viviendo un boom inmobiliario de los últimos 40 años que nadie puede negar. O sea, nadie puede negar el boom inmobiliario que está viviendo Miami. Yo creo que es el boom inmobiliario más grande de América, porque no veo una ciudad latinoamericana ni una ciudad de Estados Unidos que haya tenido este boom en Miami. Entonces nosotros estamos aquí afortunados de estar en este tiempo, en este timing que llama, de estar en Miami en este 2024, después de haber estado 24 años acá. Y sigue porque Miami se sigue posicionando, Miami se está volviendo cada vez más cosmopolitan. Entonces yo creo que disfrutar un poco de esa suerte de estar acá, de esa cantidad de oportunidades que tenemos a todo nivel, incluyendo la finca raíz que nos apasiona tanto. Entonces yo creo que es suerte y destino de estar aquí en este boom inmobiliario, respaldado mucho por el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico durante toda la historia se ha vuelto como boom de los territorios. Entonces siempre tú ves un boom cuando en algún territorio, cuando hay un crecimiento demográfico, porque las personas, los humanos, somos los que activamos esa economía, ese ecosistema de X territorio. Entonces es lo que está pasando en Miami hace más de 4 décadas. Personas de Latinoamérica y muchos americanos y europeos, inicialmente por el clima. Inicialmente fue una ciudad muy vacacional, pero pues ahora se volvió el centro financiero y se vuelve residencial y se vuelve una oportunidad de inversión y se vuelve casi que un paraíso fiscal comparativo con los otros estados. Entonces es la sumatoria de muchos aspectos positivos simultáneamente. Correcto. Utilizaste la palabra boom y casi siempre se pone de moda por épocas la palabra recesión. Entonces eso genera una serie de susto y pánico, y yo quisiera, porque les digo, Santiago es economista y hace muy agradable oírlo hablar de números y hablar de todos estos temas económicos que pueden ser un poquitico complicados para la mayoría. Definirnos técnicamente qué es una recesión y por qué no debemos de tenerle miedo a esa palabra. Muy importante. Mira, la recesión es cuando el Producto Interno Bruto de una economía, de un territorio, de un país, en inglés se llama GDP, Gross Domestic Product, en español le llamamos PIB, PIB, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de todas las ventas de las economías de un país o de un estado o de una ciudad. Entonces, cuando esta sumatoria, cuando esta economía no crece, no vendemos lo mismo durante 2 trimestres consecutivos, los economistas, los técnicos nos hemos inventado esa palabra que se llama recesión, que es decir, que hay 2 trimestres consecutivos durante que la economía no crece. El ejemplo de una panadería, voy a poner el ejemplo fácil. Una panadería vende un trimestre 100. El primer trimestre vende 100, el segundo trimestre vende 99. Entonces ya lleva un trimestre que decreció 1%. Y el siguiente trimestre, que es el tercer trimestre, vende 98. Entonces en esos 2 trimestres consecutivos esa panadería no creció, decreció, su venta decreció. Lo mismo pasa con la economía nacional o estatal, que si no producimos lo mismo,
pues entonces hay un decrecimiento en el crecimiento de nuestra producción, de nuestra venta, y técnicamente le llamamos una recesión, 2 trimestres consecutivos. Pero pasan muchos factores con la recesión, muchos factores psicológicos y también de importancia. O sea, por ejemplo, no es tan grave no crecer tampoco, porque cuando, por ejemplo, en Estados Unidos tú tienes una economía de 25 trillones de dólares con T, que es la economía más grande del mundo, pues cuando tenemos un trimestre que no decrecemos, significa que la economía ese trimestre no produjimos 25 trillones, sino 24.9 trillones, que es una cantidad gigantesca. Sigue siendo la economía más grande del mundo, pero solamente por ese decrecimiento de un 1%, de una vez sacamos el dato de recesión. Si son 2 trimestres consecutivos. Y hay un dato curioso que a mí me gusta indagar metiéndole psicología también a la recesión, es que cuando nos damos cuenta de las recesiones, nos damos cuenta es cuando ya ha pasado, porque el dato es del pasado. Es decir, si nosotros estamos en diciembre, que es el 4º trimestre del año, y nos dicen que tuvimos recesión el trimestre 2 y el trimestre 3, ya nosotros vivimos y superamos y seguimos respirando y seguimos vendiendo los 99, no los 101, pero ya la hemos superado. Entonces ya es muy tarde darnos cuenta de la recesión. ¿Qué es lo que pasa en las recesiones? Que hay unos inversionistas más sofisticados que otros. Entonces hay unos inversionistas sofisticados que dicen, yo me aprovecho de la recesión. Entonces están esperando o estamos esperando, hay veces recesiones porque se genera una oportunidad. En la recesión, tú como inversionista, como especulador, es cuando compras la panadería de al lado más barata, es cuando compras el terreno, es cuando sacas oportunidades y se hacen unas grandes fortunas cuando se ajustan los mercados a la baja. La masa, los que no a veces estamos tan dateados, más la generalidad de la gente, nos bloqueamos y nos quedamos quietos. Yo quiero esperar a ver qué pasa, yo quiero esperar a ver si la recesión va a durar 3 trimestres. Entonces uno empieza a tener otros indicadores que nos ayudan, como las tasas de interés, como el desempleo, como el Dow Jones, por ejemplo, que el Dow Jones, por ejemplo, es un indicador más tipo el electrocardiograma del corazón. O sea, la economía va más lenta, pero el Dow Jones es más líquido, es más flexible. Entonces, uno puede decir, vamos a pasar por una recesión suave, no pasa nada. Pero este 2024 luce. Yo creo que no vamos a tener recesión ya el 2024, porque hoy, septiembre 18, bajaron las tasas de interés medio punto. Fue una bajada agresiva. Entonces esa bajada agresiva va a descompresionar un poco a los compradores, a los inversionistas. Vamos a estar más cómodos. Ya ha empezado el ciclo a la baja de tasas de interés. Vamos a empezar a movernos, va a haber más liquidez en la economía y eso va a hacer que la panadería venda otra vez 100 y venda otra vez 101. A ti ya no te va a dar, con una tasa de interés a la baja, no te va a dar miedo comprar 2 panes o porque tú querías 2 panes o hacer una inversión adicional. Le llaman el soft landing, que es un aterrizaje suave, le llamamos la reserva, un aterrizaje suave, que es no tocar la recesión, pero sí tener crecimientos suaves. Datos importantes. Primer trimestre crecimos 1.9 positivo. Segundo trimestre crecimos 3%. Wow. Y estábamos esperando una recesión. Otro dato curioso. Cuando hablamos de recesión de este 1.9 y 3%, estamos hablando a nivel nacional. Es decir, la sumatoria de todos los estados. Hay estados muy complicados económicamente, pero no el estado de la Florida. Entonces el estado de la Florida está teniendo un crecimiento del 7%, del 8% en nuestro territorio local. Y ese 7% es el que le ayuda a los otros estados que de pronto están negativos y hay recesiones en otros estados, pero la Florida siempre con un crecimiento económico y fuera de eso, superávit fiscal de los gobiernos. Entonces, algo así como lo leo. Esa noticia recién salida hoy de la baja en la Reserva Federal en la tasa de interés, ¿significa que es buen momento o no es buen momento para comprar? Yo creo que es un súper momento. Porque llevamos 20 meses con las tasas de interés al 5.5 de la reserva, más los 2 puntos de margen de intermediación del banco, del sistema bancario. Llevamos con unas tasas hipotecarias durante 20 años por encima del 7 para el comprador. Hoy en día, tú tienes ya tasas del 5%.
y te aseguro que en un par de semanas vamos a tener tasas hipotecarias del 4.9%. Entonces, cuando tú ya como comprador tienes una tasa hipotecaria del 4.9%, 4.5%, va a empezar ese mercado de crédito a ponerse súper agresivo, súper interesante. Se va a activar la demanda de crédito. La disponibilidad de crédito es el segundo componente de la demanda. El primer componente de la demanda es el crecimiento demográfico. El segundo componente de la demanda es el financiamiento, volumen de financiamiento y costo del financiamiento. Cuando tienes dos componentes de demanda positivos, crecimiento demográfico, disponibilidad de crédito más bajo costo, se va a activar la demanda. Entonces sí veo que es un muy buen momento para comprar. Pero también en Santiago dicen, yo creo que el momento es en este instante, porque también dicen que para mantener ese equilibrio económico, obviamente cuando bajan las tasas de interés, también las propiedades tienden a subir, que es el equilibrio. Entonces aquellas personas que dicen voy a esperar a que baje un poquito más, no es buena idea, porque va a pasar lo que pasó en una época que todo el mundo se rapaba las propiedades. ¿O lo ves distinto? Vamos a entrar en un momento interesante que los invito a hacer ese análisis. Yo lo voy a hacer porque me encanta seguir la data. Vamos a ver y vamos a demostrar, eso va a ser interesante, cómo vamos a pasar mes a mes, casi que semana a semana, de meses de inventario. Va a empezar la reducción de meses de inventario. Yo te digo que hoy Brickell tiene 10 meses de inventario. ¿Por qué tiene 10 meses de inventario? Porque en 10 tomaría 10 meses consumirse los 900 apartamentos que están en Brickell. Es decir, estamos cerrando aproximadamente 90 apartamentos mensuales. En 10 meses se consumiría el inventario. Correcto. De 900, que es la oferta actual. A eso le llamo. Cuando se acelere la velocidad del mercado y empecemos a comprar vía tasa de interés a la baja 100 apartamentos mensuales, 120 apartamentos mensuales, van a desaparecer va a empezar ese número 10 a volverse a 9, a volverse a 7, a volverse a 6, a volverse a 5 y se vuelve un seller's market. Correcto. Al volverse un seller's market, a volverse un mercado de vendedor, el vendedor dice, voy a subir el precio. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a pasar de mercado de comprador, que es hoy, a un mercado de vendedor? Eso va a ser interesante seguir esa data. Buenísimo. Hablando de esa data, te hemos venido siguiendo todas las invitaciones que nos haces para los distintos análisis trimestrales y estaba mirando la última vez que hiciste este reporte y casi que se ha cumplido lo que venías diciendo. De pronto se demoró la Reserva Federal 1 o 2 meses más en empezar a bajar las tasas, pero me impresiona que has estado muy on the spot pegándole a todas las proyecciones. Quisiera hacerte esta pregunta y tiene que ver con Brickell. ¿Por qué Brickell? ¿Por qué Brickell? ¿Por qué vemos que te has concentrado en todos estos años de experiencia? ¿Es Brickell? Y para los que no conocen, ¿qué tan grande es Brickell? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues Brickell hace parte del Gran Downtown de Miami. El Gran Downtown de Miami está dividido en 3 barrios. Brickell, que está más al sur, y lo parte el río de Miami. En el centro está Downtown, el original Downtown, el Downtown original, y al norte del Downtown está Edgewater, que todos los conocemos. Entonces tú tienes Brickell, abajo, Downtown y Edgewater. Y este urbanismo, como se dio el urbanismo en el Gran Downtown de Miami, el urbanismo se dio como una botella. Le pongo ese ejemplo fácil de la botella. Ese urbanismo, ¿cuál es la botella? La botella es la 95, autopista, la 95. El otro componente, el otro lado de la botella es el mar, la bahía. Y ese es delgadito. Hay unas 10 calles entre la bahía y la 95. Correcto. Hay 10 calles. Y luego arranca en el fondo de Brickell, en la parte de abajo de Brickell, que es donde está el toll de Key Biscayne. Porque ahí cambia el urbanismo. No se puede construir fuera de esa área con alta densidad. Se puede construir fuera de esa área con una baja densidad. 3 pisos y residencial de 1 piso. Entonces la densidad urbanística está muy bien planeada, va en esa botella. Brickell es el más pequeño de esos 3 barrios. Brickell es el más pequeño de esos 3 barrios. Y fue el que le ganó por el destino, de pronto los grandes constructores en su época, hace 30 años o 40 años lo analizaron así. Fue el primero que empezó a hacer los grandes proyectos. Tú tienes el Santa María, tú tienes el Bristol,
tú tienes el Four Seasons, ¿no? Proyectos históricos aquí en Brickell, luego tienes a Brickell City Center. Entonces Brickell empezó a desarrollarse a una velocidad más rápido que Downtown. Entonces cuando Brickell le gana en esa velocidad del urbanismo a Downtown, empieza a escasear la disponibilidad de terreno. Luego viene Downtown, que es un poco más grande, también a coger velocidad. En este ciclo, el protagonista es Downtown. O sea, el protagonista de este ciclo es Downtown porque está haciendo los megaproyectos que hizo Brickell hace una década. Entonces Downtown tiene el World Center, que está espectacular, tiene los 11 y tiene todas las cosas espectaculares que están pasando en Downtown. Y luego viene Edgewater, que es una alternativa, y Edgewater sigue siendo aún más grande que Downtown. Entonces, ¿tú dónde quieres estar? Tú quieres estar, sobre todo nosotros que somos muy técnicos, economistas, y en los análisis de inversión, tú prefieres tener, eso se llama farming. Tú puedes hacer farming para comprar una casa. Farming es coger un territorio específico y volverse experto en ese territorio. Entonces nosotros nos hicimos un gran farming, que es análisis, en el área de Brickell. Entonces desde hace mucho tiempo empezamos a contar los terrenos, la densidad que se puede hacer, y llevamos 20 años en el mismo tema. Ya me vuelvo yo monotemático, repetitivo, aburrido, pero a mí me encanta. Entonces sí queda mucho menos terreno en el área de Brickell, que es posible que se acabe, no en este ciclo, pero dependiendo del número de unidades. En este ciclo estamos haciendo 5.000 unidades en Brickell. Y es posible que quede terreno para otras 3.000. Entonces tenemos dos opciones. O pasamos de 5.000 que tenemos planeada ahora y generamos las 3.000 que faltan y se acaban los terrenos. Y en este gran ciclo, que puede terminar el 30, el 31, se acaban los terrenos en Brickell. Entonces eso va a generar una apreciación por vía la escasez. Por vía la escasez de oferta, porque no tienes oferta, genera la escasez. Luego tienes Downtown, que es más grande. En Downtown hay tierra para unas 50.000 unidades. Downtown también es el gran futuro de Miami. Pero de pronto ese futuro ya no nos toca a nosotros. Porque nosotros, en nuestra década, nos queda una década, 2 décadas, 3 décadas, Downtown, en los próximos 50 años, pues es en Downtown donde se va a hacer la gran urbe. Realmente va a caer en Downtown, pero el presente es Brickell. El presente es Brickell. Luego tienes Edgewater con mucho más terreno. Mucho más terreno. Entonces, por eso es que analizamos mucho el área de Brickell y nos gusta el área de Brickell. ¿Qué fenómenos también pueden pasar? Se acaban los terrenos, pero quedan edificios viejos. Por ejemplo, el Ford Ambassador. El Ford Ambassador entrando aquí, es que ese no es un terreno hoy, es una comunidad. Pero ahí se estructuran unos fondos de inversión y compran ese terreno y generamos 1.000 unidades en ese gran terreno de un edificio viejo que no existía. Eso pasó por una. Eso está empezando a pasar ahora mismo. Nosotros tenemos unidades, por ejemplo, Habitat tiene unidades en edificios viejos, pretendiendo hacerse control de esas asociaciones de condominio, poco a poco comprarle a estas personas a buenos precios, se van a ganar unos buenos retornos, hacerse ese edificio viejo y generar un terreno que no existía. Claro. Entonces puede generar otras 2.000 unidades, 3.000 unidades vía edificios, demolición de edificios viejos. Entonces es muy agresivo la situación o innovador también, ¿no? Ahí te adelantaste un poquitico a las próximas preguntas que te tenemos con Sandra, pero nosotros llevamos con Sandra muchos años en el negocio, muchos años en la industria y venimos oyendo que ya no hay terreno para construir en Brickell, que ya no hay terreno, que se están acabando los lotes, y acabaste de lanzar hace 2 semanas 3 proyectos al mismo tiempo. ¿Qué tanto espacio hay todavía en Brickell? Ya nos dijiste que más o menos al 30, 30 años se debería acabar, pero más o menos vos dijiste que contaban los lotes. Pues mira, aproximadamente hay 18 acres. Hay 18 acres en el área de Brickell disponible. No, es una anécdota divertida. Una vez estábamos en un Zoom y yo me crucé de cables y él nunca contradice lo que uno dice, ¿no? Y yo dije con una seguridad al cliente, ¿sabes qué tienes que comprar ya en Brickell? Porque quedan 80 acres. Yo no sé dónde saqué el 80 y él me sonreía, no dijo nada y después me llama y me dice, Sandra, no son 80. Yo tenía 8, 18 y claro, yo solté la carcajada. Pero la realidad es que quedan 18 acres. Todavía me da risa por la reacción de él. Si quedan 18 acres, entonces hay un juego de densidad. Porque tú puedes hacer 200 unidades por acre. Entonces, pero también hay
unos terrenos que logramos unos permisos especiales, se llama un RTC, Rapid Zoning Transit, que es estar cerca del metro, y pasas de 200 a 500 unidades por acre. Entonces, podemos estar, si hacemos el número a 200 unidades por acre, estamos hablando de que quedan 3.600 unidades. Si todos esos terrenos no le cambiamos la densidad y nos vamos a 3.600 unidades adicionales a las 5.000 que ya tenemos en producción. Entonces, ahí digo yo, con esas 8.000 se acaba en este ciclo las unidades, los terrenos. Estos acres, hay unos acres disponibles, muy pocos acres disponibles en el mercado, y los otros terrenos ya son de jugadores, de constructores. No está tanto la oportunidad que está la familia mayor o la viejita o el señor mayor que tenía. Eso ya pasó. Aquí ya toda la tierra es de players, como dicen, de jugadores, de que ya tiene esa situación. ¿De ahí viene el nombre de tu nuevo proyecto? ¿Cuál? ¿De Milenio? Milux viene de la combinación de dos palabras que se llama Milux, Millennial Luxury. Viene la combinación de esas dos palabras, pues porque es divertido lo que está pasando con la Millennial, ¿no? También hay muchos boutiques hotels con nombres similares. Uh-huh. Yo digo no, yo he visto, estoy cambiando de tema, pero nos da miedo decir que nos inspiramos, nos da miedo decir que no copiar, pero que nos motivamos en algo. Entonces, hace poco vi una entrevista de Fernando Botero, actor colombiano, y él dice es que él se copió de Velázquez, es que Velázquez se copió del otro, es que Picasso se inspiró en tal, ¿me entiendes? Entonces, copiar y ajustar o inspirarse en algo es muy bueno. Es al final del día es la evolución. O sea, ¿cómo evolucionamos? Algo que ya existe, uno lo mira, lo transformas, evolucionas un poco y estamos en eso. Entonces, es un nombre muy pegajoso y adicionalmente le hemos metido el componente de Public Hotel, que los invito a que busquen el Public Hotel en las redes. Está en Nueva York, espectacular el Public Hotel. Entonces hemos mezclado concepto de Public Hotel con el Millennial Luxury y ahí sacamos un proyecto que está gustando mucho y cada vez va a gustar más, que es el Milux. De ahí viene el nombre, Millennial Luxury. Claro. Nos impresionó los diseños, los acabados, y cuando nos presentaste utilizaste una palabra que quisiera que le explicaras a todos. Cuando hablas de estos proyectos dices, es un proyecto sexy o es un concepto sexy. ¿A qué te referís con eso? Pues sexy es sexy. Claro. Aquí a la muestra. A la muestra un A la muestra un botón. Gracias. No sé, sexy de pronto, no sé si me expreso bien o no, pero sexy es me parece una palabra Que dice mucho. Que dice mucho, ¿no? Y si tú ves los renders, pues tienen unos colores, el edificio es bonito, el edificio es llamativo, llama la atención, entonces sexy es un sinónimo de eso y hay veces te define con una sola palabra, dices muchas cosas. Santiago, con toda esta trayectoria que has tenido, has innovado, eres creativo, tienes, por ejemplo, en Smart, el ISBAC 1, 2, 3, ahora estos nuevos proyectos, toda esta experiencia, ¿cuál ha sido el momento más álgido de tu carrera? Pandemia, por ejemplo, nosotros en la primera torre, el banco no quiso desembolsar. Entonces ahí fue un reto seguir activo con esa obra. Yo me acuerdo que yo venía porque no nos pararon construcción. El estado de la Florida no paró construcción. Y yo me acuerdo en el 2020 en pandemia, todo Bricol quieto, vacío, la 95 vacío. Yo parado en esa obra con 50, 100 muchachos. Éramos las únicas personas que estábamos en la calle en ese momento. Wow. Todos con tapabocas, sudando, yo con COVID. Wow. Tenía COVID en ese momento. Entonces imagínate esa salida de confort. Yo con COVID, con tapabocas, con fiebre, sudando en un piso, 8 en una obra, llevándole cerveza a esos muchachos. Entonces son momentos extraordinarios donde tú dices, Dios, pero lo estoy dando hasta la última gota. Bueno, y me emociono. Entonces, esos momentos. Y hay varios momentos, de crisis, pero yo me automotivo. A uno le toca hoy en día decir, bueno, hoy voy para adelante, ánimo Santiago, tenemos una responsabilidad grandísima, ¿no?
ya tú empiezas a crecer y se te vuelves una responsabilidad. Ya tienes más de 120 empleados en tu Claro, compañía. ya tenemos aquí más de 120 personas, entonces ¿en qué momento va uno a decir, no, es que hasta aquí llego, que hasta aquí? No, entonces es esa Levantarse todas las mañanas. esa responsabilidad, esa disciplina, y es lo que trato de transmitir. Se vuelve uno en coach, porque se vuelve uno coach de la gente del equipo, tratar de que la gente del equipo también esté feliz, y es un reto grandísimo. ¿Cómo tienes tú un equipo que da 8 horas al día, que es prácticamente la vida, por tus sueños, y ellos no tienen esos sueños? ¿Cómo ves a Habitat? Sí, como vemos a Habitat, yo creo que involucrando tecnología tenemos que migrar cada vez más a la tecnología, y ahora te explico cómo, pero tratando de aplicar 2 palabras importantes para ser competitivo, que es cómo participas en el fenómeno del share economy y cómo haces disruption, cómo democratizas y cómo innovas vía disruption. Entonces los productos de las empresas pequeñas, que somos los que tenemos que correr los riesgos, tienen que tener disruption, que ser disruptivos, innovadores, y tienen que ser más con el componente de share economy, que las empresas grandes no pueden correr esos riesgos de innovación tan agresivos y no les interesa ir a la democratización de la economía. Entonces, ¿cómo metes tú esas 2 palabras en un producto con tecnología, sabiendo de toda la historia de los últimos 60 años del hospitality industry? Entonces eso es lo interesante. ¿Cómo tienes tú toda la historia del hospitality industry? La historia de la hotelería, el turismo, etcétera, la evolución de los grandes, de los boutiques, de la tecnología, Booking, Airbnb. Estamos ahora aquí metiéndole disruption, que es rentas de corto plazo, maybe de pronto co-ownership, fractional. ¿Cuántos días realmente necesita el comprador latinoamericano su apartamento en Miami, en Brickell? ¿Lo necesita todo el año? ¿O lo necesita 45 días? ¿Cuánto es el ticket price? ¿Qué pasa si tú en las pirámides de compra que tienes el tema masivo acá, qué pasa si tú bajas el ticket price de $500,000 a $80,000 por una porción de un co-ownership? ¿Quién no quiere tener un pedacito de Miami siendo propietario de unos días, de 45 días? No timeshare, definitivamente no timeshare, pero sí el co-ownership tipo Pacaso, por ejemplo. Los invito a ver a pacaso.com, que venden casas de lujo, que la casa vale $7 millones, pero tú te compras 45 días del año para siempre con el 12.5% de la LLC y usas la casa 45 días. Entonces eso es muy disruptivo, y eso en el share economy es impresionante, porque le vas a dar acceso a la base a comprarse un ticket de $80,000, $90,000. Va a poder tener un pedacito de Miami. ¿Qué necesitas? Tecnología. Bueno, lo que hace él con Smart, el leaseback, que le ibas a preguntar. Sí, no me quería quedar con esta pregunta. No conozco ningún otro proyecto en Miami que ofrezca un leaseback, y me parece que es un hit. Me parece que es un hit especialmente para todos los inversionistas que tienen esas dudas o esos temores. Cuéntanos un poco qué es el leaseback y de dónde sale esa idea, cómo funciona esto tan espectacular. Bueno, yo me acuerdo que en el ciclo del 2020 y 2006 habían leasebacks. En ese ciclo habían leaseback, eran más populares. Luego ese ciclo pasó y los leaseback se desaparecieron. ¿Qué es un leaseback? Un leaseback es un arrendamiento de vuelta, un alquiler de vuelta, leaseback, que es que el desarrollador o constructor le alquila, tiene la capacidad, la seguridad, el talento, el know-how de alquilarle el apartamento que le está vendiendo al cliente. Entonces sí, nosotros tenemos ese programa. Nuestra empresa hotelera, le alquila el apartamento al comprador por el 10% del valor del apartamento. Expliquémosle un poquito a la gente, porque ese es un punto muy importante y realmente es de los pocos que lo hace. Quiere decir que usted, como inversor, invierte en un apartamento en Smart 1, 2, 3, en los nuevos,
y él le garantiza un retorno, que es la palabra que más les encanta oír, de un 10% anual durante ¿cuánto tiempo? ¿18 meses? ¿Un año? Mira, la palabra no es retorno la palabra. La palabra es un porcentaje sobre el valor de compra. Porque retorno... De acuerdo, pero los inversores siempre hablan cuánto va a ser mi retorno. Claro, para sacar el retorno del capital, tienes que quitarle a ese 10%, tienes que quitarle los taxes, que son los impuestos a la propiedad, y tienes que quitarle la asociación de condominio. Y eso hace que ese 10 baje. Correcto, pero les da mucha tranquilidad para aquellos inversores que son estresaditos. Vamos a hacer un ejemplo. Sí. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, Edgar compra un apartamento de $500,000. Eso es lo fácil. Entonces, la compañía hotelera nuestra te alquila el apartamento en $50,000 al año. Es decir, tú tienes un ingreso de $50,000 y tu inversión fue $500,000. Entonces, entra la compañía hotelera nuestra. Si tú coges $50,000 y lo divides por 365 días, te da $136 la noche. Correcto. Entonces nosotros como compañía hotelera, este es el 5º hotel que operamos y el portafolio ahora tenemos otros 5 hoteles en proceso. Vamos a estar hablando de 10 hoteles en el área de Brickell que conocemos muy bien durante los últimos 20 años. Por eso me atrevo a alquilar ese apartamento a $136 la noche. Estoy seguro que lo coloco a ese valor con nuestra estrategia de ocupación. Entonces yo te pago a ti los $50,000, que es el 10% del precio de compra. Pero tú tienes que pagar, Edgar, tu impuesto predial, que es el impuesto a la propiedad, que puede ser aproximadamente $10,000 al año. Y tú tienes que pagar, Edgar, tu asociación de condominio, que son aproximadamente otros $10,000 al año. Para hacer el ejemplo fácil. Entonces tú tienes un ingreso de $50,000, $10,000 de impuesto a la propiedad, $10,000 de asociación de condominio, te quedan $30,000 de utilidad. Claro, el neto aproximado. Y tú coges esos $30,000 de utilidad, lo divides por los $500,000 y te puede dar un 6% aproximado. Entonces, ese sí puede ser un retorno. Claro. Eso es sin financiamiento. Y no solamente tienes eso, o sea, no es que sea eso nada más, también lo pueden manejar los propietarios de la manera que quieran y también lo manejan ustedes. Claro, el propietario tiene la opción de irse al leaseback con nosotros, que es ese alquiler garantizado como inquilino nosotros, pero tú puedes ir en Booking o en Airbnb y poner tu apartamento en el mercado a $160 la noche. Si tú lo colocas a $160 la noche, es posible que tú generes un ingreso mayor a $50,000, que generes $60,000. Entonces tu utilidad ya no va a ser $30,000, sino $40,000, dividido 5, le subes del 6, la subes al 8, pero tienes que trabajar. Esos 2 puntos salen del sudor tuyo. Ahora, hay otro programa que tenemos, que es el Hotel Program, que el Hotel Program es que nosotros no hacemos el leaseback, sino lo metemos dentro del pool del paquete de las operaciones, de la operación hotelera que tenemos, y suele ser un poco mayor que el leaseback, pero es variable. En algún momento puede ser mayor, un mes puede ser mayor, otro puede ser menor, eso va a depender de la ocupación, de la temporada. Miami tiene primer trimestre de temporada alta, vamos a tener mayores ingresos del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre temporada baja, esos meses vamos a tener más bajos, último trimestre, cuarto trimestre, temporada alta, vuelve. Entonces en promedio luce un poco mayor al leaseback el Hotel Program. Correcto. Yo creo que para los clientes más conservadores, y como la mayoría de nuestros clientes son internacionales, el hecho de saber que si se rentó 5 noches al mes o 30 noches al mes, no le va a afectar su ingreso, yo creo que los va a poner a dormir más tranquilos. De pronto los que son un poco más agresivos en su forma de ver las cosas, de pronto... O que conocen el negocio, exacto. O sea, hay para todos los gustos, ese es el punto, que hay... Sí, o puedes de pronto, hay compañías de property management también aquí, competencia nuestra que lo hace bien. Nosotros generalmente estamos dominando el 70% de la operación hotelera de lo que hacemos, es decir, la gente, el 70% de las unidades las manejamos nosotros. Nosotros de ese 70% generalmente nos quedamos con el 10% de las unidades
nosotros confiamos en los productos que desarrollamos, tenemos inventario en los proyectos que hacemos, más los locales comerciales adicionales. Con los locales comerciales, café, restaurante, rooftop, spa, de cada proyecto, siendo propietarios nuestros, más el 10% de las unidades propias, eso da una garantía, una estabilización en la operación, un buen servicio, que ahí se nos pegan los compradores. Es una estrategia de mediano a largo plazo, que esperemos se nos recompense en 3 años, 5 años, cuando los clientes digan, no, es que me gustan los productos de Habitat porque son boutique, porque ellos mismos lo alquilan, porque tengo mi retorno positivo. Entonces hablamos en 4 o 5 años a ver cómo están esos emojis. Vamos seguramente a hablar mucho antes de eso. ¿Tienes alguna otra pregunta, Edgar? Yo creo que aquí podríamos quedarnos hasta mañana hablando, porque de verdad que Santiago es muy agradable, y la información que tiene, la forma como sumas y restas y multiplicas en tu cabeza es muy, muy interesante, pero yo creo que dejémoslo para otra edición del podcast, para traerles nuevas sorpresas con Santiago. Seguro que sí. Hay otro tema muy importante que no vamos a tocar hoy, que es a Santiago al desarrollo le otorgaron la EB5, que es otra cosa muy interesante para aquellas personas que quieren venir a vivir a los Estados Unidos, pero eso lo dejamos para la siguiente ocasión. Quiero agradecer infinitamente de todo corazón que nos estén acompañando, de tener el privilegio de estar sentado con el señor Santiago Vanegas y por supuesto, querido Edgar, compartir contigo. Nos vemos la siguiente vez.